Buenas noches, bienvenido a Goticales. Mi nombre es Daniel Crowman, autor de fantasía oscura y terror. Y esta es la segunda parte de la lectura de Sleepy Hollow. Vamos un poquito por aquí. La semana pasada comenzamos como les dije, con la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. Hoy voy a estar un ratito leyendo, porque la parte de hoy es más larga. Y de hecho, creo que es como el segundo pacto, la segunda parte, y la voy a estar dividiendo en dos, porque es larguita. Pero para dar un resumen corto, hoy no les voy a traer datos de la novela, porque son bastantes páginas, pero la semana que viene sí que estaré dando otros datos adicionales de lo que es Sleepy Hollow. Y en pequeño resumen de la semana pasada, leímos lo que es el castillo de la indolencia, donde nos describen que Sleepy Hollow es como un asentamiento holandés. ¿Cómo es que lo dicen por aquí? Voy a acordarme. Sí, es como un asentamiento holandés en Estados Unidos. Para el tiempo posterior a la guerra de independencia. No, a la guerra de independencia o la guerra civil. Creo que era de independencia, sí. Y pues nos empezaron hablando de la leyenda del jinete sin cabeza, de Sleepy Hollow, y de la llegada de uno de los personajes principales, que es Ichabod Crane, que es un instructor que llegó a Sleepy Hollow para darle clase a los niños de la vecindad. Ichabod Crane es nativo de Connecticut y llegó aquí para entonces trabajar como maestro. Así que nada, voy a comenzar donde justo nos quedamos la vez pasada. A ver si lo veo por aquí. Ok, continúo, mi gente. Su escuela era un edificio bajo. Ah, perdón, me olvidó decirle. Posiblemente hay alguna interrupción, porque por ahí viene Grace y va a estar entrando por la puerta. Si veo que la interrupción es muy fuerte, voy a pausar la lectura y continúo. Pero nada más que para ponerlo sobre aviso. Su escuela era un edificio bajo de una sola habitación grande, toscamente construido con troncos. Las ventanas en partes acristaladas y en parte remendadas con hojas de viejos cuadernos. Se aseguraba de la manera más ingeniosa en las horas libres, con un retorcido en el picaporte de la puerta y estacas colocadas contra los postigos de las ventanas, de modo que, aunque un ladrón pudiera entrar con perfecta facilidad, encontraría cierta vergüenza en salir. Una idea muy probablemente tomada por el arquitecto George Van Houten del misterio de una olla de anguilas. La escuela se hallaba en una situación bastante solitaria, pero agradable al pie de una colina boscosa, con un arroyo que corría cerca y un formidable abedul que crecía en uno de sus extremos. De allí se oía el murmullo de las voces de sus alumnos, retumbando sus lecciones en un día somnoliento de verano, como el zumbido de una colmena, interrumpido de vez en cuando por la voz autoritaria del maestro, en tono de amenaza u orden, o tal vez por el espantoso sonido del abedul, mientras instaba a algún vagabundo tardío a recorrer el florido sendero del conocimiento. A decir verdad, era un hombre concienzudo, y siempre tuvo en mente la máxima de oro: perdona la vara y mima al niño. Ciertamente, los eruditos de Ichabod Crane no fueron malcriados. No me imaginaría, sin embargo, que era uno de esos crueles potentados de la escuela que se regocijaban en la inteligencia de sus súbditos. Por el contrario, administró justicia con discriminación más que con severidad, quitando la carga de las espaldas de los débiles y poniéndola sobre la de los fuertes. Tu insignificante jovenzuelo, que se estremecía al menor floreo de la vara, fue pasado de largo con indulgencia, pero las exigencias de la justicia se satisfacían infligiendo una doble porción a algún pequeño y rudo pilluelo holandés, de falda ancha y mal testarudo,
y mal testarudo que se furruñaba y se hinchaba y se volvía obstinado y hosco bajo el abedul. A todo esto lo llamaba a cumplir con su deber para con sus padres, y nunca infligía un castigo sin seguirlo con la seguridad, tan consoladora para el pilluelo doliente, de que lo recordaría y agradecería por ello el día más largo que le quedara de vivir. Oye, la verdad, es un poquito complejo leer los clásicos, mano, la verdad. Por lo menos no sé si son las traducciones o si es que lo escriben así, pero es un poquito difícil. Especialmente si no lo he leído antes, porque yo no había leído antes el Sleepy Hollow, la verdad es la primera vez que lo estoy leyendo. Bueno, continúo. Cuando terminaba el horario escolar, incluso era el compañero de juegos de los niños más grandes. Y en las tardes de vacaciones acompañaban a casa a algunas de las más pequeñas, que casualmente tenían hermanas bonitas o buenas amas de casa por madres, que se destacaban por las comodidades del armario. De hecho, le correspondía mantener buenas relaciones con sus alumnos. Los ingresos que provenían de su escuela eran pequeños, y apenas habrían sido suficientes para proporcionarle el pan de cada día, porque era un gran alimentador y, aunque larguirucho, tenía las facultades dilatadoras de una anaconda. Pero para ayudar a su manutención, de acuerdo con la costumbre rural en aquellas partes, fue alojado en las casas de los granjeros cuyos hijos instruía. Con ellas vivía suficientemente una semana seguida, recorriendo así el vecindario con todos sus efectos terrenales, atados a un pañuelo de algodón. Bueno, por lo que estamos leyendo aquí, este personaje, Ishabut Crane, él llega a Sleepy Hollow para trabajar como maestro. Y pues ya vemos que aparentemente era un poco... O sea, bueno, instruía la disciplina, pero no era tan severo como se esperaba quizás o como se pensaba. Pero ya vemos un dato interesante, o sea, él se quedaba con sus estudiantes. Se quedaba, gracias por el like, Lectora 5, se quedaba con sus estudiantes. Parece que en ciertas casas de los estudiantes pues le daban albergue. Parece que no tenía como es que llegó al pueblo, o sea, no tenía un sitio como tal donde quedarse. Bueno, continúo. Para que todo esto no fuera demasiado oneroso para las arcas de sus rústicos clientes, que tienden a considerar los costos de la educación como una pesada carga, y a los maestros de escuela como meros zánganos, tenía varias maneras de hacerse útil y agradable. De vez en cuando ayudaba a los granjeros en las labores más ligeras de sus granjas. Ayudaba a hacer heno, reparaba las cercas, llevaba a los caballos a abrevar, expulsaba las vacas de los pastos y cortaba leña para el fuego de invierno. Dejaba a un lado también toda dignidad dominante y el dominio absoluto con que se enseñoreaba en su pequeño imperio, la escuela. Y se volvió maravillosamente gentil y condescendiente. Encontró favor a los ojos de las madres acariciando a los niños, particularmente a los más pequeños. Y como el león audaz, con tanta magnanimidad, sostenía el cordero, se sentaba con un niño en una rodilla, y mecía una cuna con el pie durante horas enteras. Además de sus otras vocaciones, era el maestro de canto del vecindario y ganaba muchos chelines brillantes instruyendo a los jóvenes en la salmodía. Era cosa de no poca vanidad para él los domingos tomar su puesto frente a la galería de la iglesia con una banda de cantantes escogidos, donde en su propia mente le quitó por completo la palma al párroco. Lo cierto es que su voz resonó muy por encima de todo el resto de la congregación, y todavía se oyen temblores peculiares en esa iglesia, y que incluso se pueden oír a media milla de distancia, muy al lado opuesto del estanque del molino, en una tranquila mañana de domingo, que se dice que descienden legítimamente de la nariz de Ishabut Crane. De este modo, por medio de pequeños improvisos, de esa manera ingeniosa que comúnmente se domina por las buenas y por las malas, el digno pedagogo se las arregló bastante tolerablemente, y todos los que no entendían nada del trabajo de la cabeza pensaron que tenía una vida maravillosa fácil con él. Estamos viendo ahora que este maestro no tan solo daba las clases, sino que también se integraba en la comunidad del Sleepy Hollow. Acaban de llegar ya a la casa, sobre una interrupción.
So, para los que están llegando nuevos en live, mi gente, estamos leyendo La leyenda del Sleepy Hollow. Esta es la segunda parte. Leímos la primera parte el miércoles pasado. La pueden ver en mi canal de YouTube, Daniel.Growman. De hecho, este live también ya no lo voy a estar posteando en TikTok, lo voy a estar posteando también en el canal de YouTube. Pues si quieren repasarlo. Deben un momento, mi gente, porque van a entrar y creo que van a hacer ruido. Ok, ya podemos seguir. Ok. El maestro de escuela es generalmente un hombre de cierta importancia en el círculo femenino de un vecindario rural, siendo considerado una especie de personaje ocioso y caballeroso, de gustos y logros muy superiores a los rudos galanes del campo, y, de hecho, inferior en educación solo al párroco. De un momento, déjame poner, que se me olvidó poner algo por aquí. Bien. Ya está, de un momento. Están entrando a la casa. Están entrando a la casa. ¿Ya? ¿Acabamos? ¿Ya? Gracias. Ok. Ahora sí, volvemos. Voy a volver al mismo punto donde empecé. El maestro de escuela es generalmente un hombre de cierta importancia en el círculo femenino de un vecindario rural, siendo considerado una especie de personaje ocioso y caballeroso, de gustos y logros muy superiores a los rudos galanes del campo, y, de hecho, inferior en educación solo al párroco. Su aspecto, por lo tanto, es apto para provocar algún pequeño revuelo en la mesa de té de una granja, y la adición de un plato supernumerario. ¿Había escuchado esa palabra antes? Supernumerario. De pasteles o dulces. O tal vez el desfile de una tetera de plata. Nuestro hombre de letras, por lo tanto, era particularmente feliz en las sonrisas de todas las doncellas del campo, como figuraba entre ellos en el cementerio, entre los cultos de los domingos, recogiendo uvas para ellos de las vides silvestres que invadían los árboles circundantes, recitando para su diversión todos los epitafios de las lápidas, o paseando con un grupo de ellos a lo largo de las orillas del estanque del molino adyacente, mientras que los más tímidos campesinos se quedaban tímidamente atrás, enviando su superior elegancia y dirección. De su vida semi-itinerante, además, era una especie de gaceta viajera. Oye, pero este señor era como que la changa, mano, este hombre hace muchas cosas. De su vida semi-itinerante, además, era una especie de gaceta viajera, que llevaba todo el presupuesto de los chismes locales de casa en casa. De modo que su aparición siempre era recibida con satisfacción. Además, las mujeres lo estimaban como un hombre de gran erudición, pues había leído varios libros completos y era un perfecto maestro de historia de la brujería de Nueva Inglaterra, de Cotton Mather, en la que, por cierto, creía con la mayor firmeza y potencia. Era, de hecho, una extraña mezcla de pequeña astucia y simple credulidad. Su apetito por lo maravilloso y su capacidad para digerirlo eran igualmente extraordinarios, y ambos se habían incrementado con su residencia en esta región hechizada. Ningún cuento era demasiado grosero o monstruoso para su espaciosa golondrina. A menudo, después de su escuela terminaba por la tarde, después de que su escuela terminaba por la tarde, se deleitaba en tenderse en el rico lecho de trébol que bordeaba el pequeño arroyo que gemía junto a su escuela, y allí repasaba los funestos cuentos del viejo Mater, hasta que el crepúsculo de la tarde convertía la página impresa en una mera niebla ante sus ojos. Entonces, mientras se abría camino por pantanos, arroyos y espantosos bosques hasta la granja donde casualmente estaba acuartelado, todos los sonidos de la naturaleza a esa hora bruja agitaban su excitada imaginación. El gemido del látigo de la ladera de la colina, el grito del sapo arborícola, ese presagio de la tormenta, el lúgubre ulular del búho chillón, o el súbito susurro en la espesura de los pájaros asustados de su dormidero. También las luciérnagas
que centellaban más vivemente en los lugares más oscuros. Lo sobresaltaban de vez en cuando, como una de un brillo poco común se cruzaría en su camino. Y sí, por casualidad, un enorme escarabajo cabezón llegaba volando contra él con su torpe vuelo. El pobre Bartlett estaba dispuesto a renunciar al fantasma, con la idea de que había sido golpeado con una ficha de bruja. Su único recurso en tales ocasiones, ya fuera para ahogar el pensamiento o ahuyentar a los malos espíritus, era cantar melodías de salmos, y la buena gente de Sleepy Hollow, mientras se sentaba junto a sus puertas por la noche, a menudo se llenaban de asombro al oír su melodía nasal, en una dulzura enlazada desde hace mucho tiempo, flotando desde la colina lejana o a lo largo de la carretera oscura. Bueno, al momento no está pasando mucho en la historia. Básicamente nos están describiendo cómo era la vida de Isherwood Crane en Sleepy Hollow, que llegó a este pueblo para darle clases a los niños de este asentamiento holandés en Estados Unidos. Ya vemos que él pues se quedaba en la casa de sus estudiantes, vemos que abortaba en esas casas también, ayudaba con las tareas de las granjas y todo eso, y hacía como que un par de cosas, incluso esto estaba envuelto en la iglesia. Y ya vemos también que le gustaba mucho la superstición y las historias de brujas. Eso es importante para más adelante, porque esta historia tiene mucho que ver con esas historias de brujos y leyendas del lugar. Así que, como le había dicho, mi gente, la lectura va a estar más larguita de lo común. Así que continúa. Otra de sus fuentes de espantoso placer era pasar las largas tardes de invierno con las viejas esposas holandesas, mientras estaban sentadas dando vueltas junto al fuego, con una hilera de manzanas asándose y chisporroteando a lo largo de la chimenea, y escuchar sus maravillosas historias de fantasmas y duendes, y campos encantados, y arroyos encantados, y puentes encantados, y casas encantadas. No hay chiste, mi gente, así lo está diciendo. Y particularmente del jinete sin cabeza, o arpillera galopante, de la hondonada, como a veces se le llamaban. Los deleitaba por igual con sus anécdotas de brujería, y de los terribles augurios y portentosos espectáculos y sonidos en el aire. Que prevalecían en los primeros tiempos de Connecticut, y los asustaría deplorablemente con especulaciones sobre cometas y estrellas fugaces, y con el hecho alarmante de que el mundo dio un vuelco absoluto y que la mitad del tiempo estaban patas arriba. Pero sí había un placer en todo esto, mientras se acurrucaba cómodamente en el rincón de la chimenea de una habitación que era todo un resplandor rojizo del crepiante fuego de leña, y donde, por supuesto, ningún espectro se atrevía a mostrar su rostro. Era comprado caro por los terrores de su posterior camino de regreso a casa. Qué formas y sombras espantosas asediaban su camino en medio del tenue y espantoso resplandor de una noche nevada. Con qué mirada melancólica miraba cada rayo de luz tembloroso que fluía a través de los campos baldíos, desde alguna ventana lejana. Cuántas veces se horrorizaba ante algún arbusto cubierto de nieve que, como un espectro cubierto de sábanas, acosaba a su mismo camino. Cuántas veces se encogía de pavor al oír sus propios pasos sobre la corteza helada bajo sus pies, y temía mirar por encima de su hombro, no fuera que viera algún ser grosero que caminaba detrás de él. Y cuántas veces se sentía completamente consternado por alguna ráfaga que aullaba entre los árboles, con la idea de que era la arpillera galopante en una de sus visitas nocturnas. Este señor se iba por ahí a hacer cuentos de brujas, de fantasmas y de duendes y cuestiones, y luego se las vivía. Cuando iba caminando para donde iba a ir a dormir, se las vivía. Entonces después estaba cagado por ahí. Y aquí ya vemos que están hablando de la arpillera galopante, que es otro nombre que le tienen al jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Bueno, continúo. Todos estos, sin embargo, no eran más que terrores de la noche, fantasmas de la mente que camina en tinieblas, y aunque había visto muchos espectros en su tiempo, y había sido acosado más de una vez por Satanás en diversas formas, en sus solitarios vagabundeos, sin embargo, la luz del día puso fin a todos estos males,
y hubiera pasado una vida placentera de ello, a pesar del diablo y de todas sus obras, si su camino no se hubiera cruzado con un ser que causa más perplejidad al hombre mortal que a los fantasmas, los duendes y toda la raza de brujas juntas, y que era una mujer. Entre los discípulos músicos que se reunían una noche de cada semana para recibir sus instrucciones en salmodia, estaba Katrina Van Tassel, hija y única hija de un granjero. ¿Verdad? Porque es que no es simplemente decir hija única, no, es decir hija y única hija de un granjero holandés. Era una muchacha floreciente de 18 años, regordete como una perdiz, madura y derretida y de mejillas sonrosadas como uno de los melocotones de su padre, y universalmente famosa, no solo por su belleza, sino por sus vastas expectativas. Era, sin embargo, un poco coqueta, como se podía percibir incluso en su vestido, que era una mezcla de modas antiguas y modernas, como las más adecuadas para resaltar sus encantos. Llevaba los adornos de oro amarillo puro, que su tatarabuela había traído de Sardam, el tentador estómago de los viejos tiempos, y con una enagua provocativamente corta, para exhibir el pie y el tobillo más bonitos del país. Porque acuérdense que para estos tiempos se vestían diferentes. Si para este tiempo usaban unas enaguas bien largas. Entonces, según esto dice, pues la diré un poquito más corta para enseñar el tobillo. El tobillo era lo provocativo que se llama, lo más provocativo que se llama aquí. Ichabod Crane tenía un corazón blando y tonto hacia el sexo, y no es de extrañar que un bocado tan tentador encontrara pronto gracia a sus ojos, sobre todo después de haberla visitado en su mansión paterna. El viejo Balthus Van Tassel era la imagen perfecta de un granjero próspero, contento y de corazón liberal. Rara vez, es cierto, enviaba sus ojos o sus pensamientos más allá de los límites de su propia granja. Pero, dentro de ellos todo era cómodo, feliz y bien acondicionado. Estaba satisfecho con su riqueza, pero no orgulloso de ella. Y se picó de la abundante abundancia más que del estilo que vivía. Su fortaleza estaba situada a orillas del Hudson, en uno de esos rincones verdes protegidos y fértiles, y en los que tanto gustan ayudar a los granjeros holandeses. Un gran olmo extendía sobre él sus anchas ramas, al pie del cual brotaba un manantial de agua más suave y dulce en un pequeño pozo formado de barril, y luego se escabulló a través de la hierba hasta un arroyo vecino, que balbuceaba entre asilos y sauces enanos. Cerca de la granja había un enorme granero que podría haber servido para una iglesia, cada ventana y grieta de las cuales parecía reventar con los tesoros de la granja. El mayal resonaba afanosamente en su interior desde la mañana hasta la noche. Las golondrinas y los aviones gorjeaban por los aleros, y las filas de palomas, algunas con un ojo hacia arriba, como si miraran el tiempo, otras con la cabeza debajo de las alas y enterradas en el pecho, y otras hinchadas, arrullando y haciendo reverencia alrededor de sus damas, disfrutaban del sol en el techo. Cerdos delgados y torpes gruñían en el reposo. Mami, te vieron un avión. Si es que yo vivo cerca del aeropuerto y cuando pasan aviones pasan bastante bajito, dice, se escucha por ahí. Si alguien quiere comentar algo de la novela, no sé si hayan comentado algo ya. Si alguien quiere comentar algo de lo que se está leyendo, lo pueden hacer en confianza. Bueno, continúo. Cerdos delgados y torpes gruñían en el reposo y la abundancia de sus corrales, de donde salían de vez en cuando tropas de cochinillos, como para aspirar el aire. Un majestuoso escuadrón de gansos nevados cargaba en un estante contiguo, cobollando flotas enteras de patos. Regimientos de pavos devoraban el corral, y las gallinas de Guinea se inquietaban por él, como amas de casa malhumoradas, con su grito malhumorado y descontento. Ante la puerta del granero se pavoneaba el gallardo gallo, aquel modelo de esposo, guerrero y caballero fino, batiendo sus bruñidas alas y cantando con el orgullo y la alegría de su corazón, a veces rasgando la tierra
con los pies y luego llamando generosamente a su familia, siempre hambrienta de esposas e hijos, a disfrutar del rico bocado que había descubierto. Bueno, todavía vamos como que más o menos por la mitad. Sí, faltan un par de páginas todavía. Bueno, seguimos. Al pedagogo se le hizo la boca agua al contemplar esta suntuosa promesa de lujosa comida invernal. Con el ojo de su mente devoradora, se imaginaba cada cerdo asado corriendo de un lado a otro con un pudín en el vientre y una manzana en la boca. Las palomas fueron cómodamente acostadas en un cómodo pastel y metidas con una colcha de corteza. Los gansos nadaban en su propia salsa y los patos maridándose acogedoramente en platos, como parejas casadas, cómodas, con una competencia decente de salsa de cebolla. En los cerdos vio tallar el futuro lado elegante del tocino y el jugoso jamón. No era un pavo, pero lo vio delicadamente atado, con su molleja bajo el ala, y tal vez con un collar de sabrosas salchichas. Y hasta el mismo Bright Chanticleer yacía tendido de espaldas en una guarnición, con las garras levantadas como si anhelara aquel cuarto que su espíritu caballeresco desdeñaba pedir mientras vivía. Mientras el embelesado Ichabod imaginaba todo esto, y mientras rodaba sus grandes ojos verdes por las fértiles praderas, los ricos campos de trigo, de centeno, de trigo sarraceno y de maíz de la India, y los huertos cargados de frutos rojizos que rodeaban la cálida casa de Van Tassel, su corazón anhelaba a la doncella que iba a heredar estos dominios, y su imaginación se expandió con la idea de cómo podrían convertirse fácilmente en dinero en efectivo, y el dinero invertido en inmensas extensiones de tierra salvaje y palacios de tejas en el desierto. Es más, su ocupada fantasía ya realizaba sus esperanzas, y le presentó la Catrina en flor con toda una familia de niños, montada en lo alto de un carro cargado de trompeta doméstica, con ollas y calderas colgando debajo. Y se vio a sí mismo montando una yegua que caminaba a caballo, con un potro pisando los talones, y se puso en camino hacia Kentucky, Tennessee, o Dios sabe a dónde. Bueno, gente, para las personas que van entrando al live, estamos leyendo la leyenda de Sleepy Hollow. Ya este es el segundo live. Va a estar disponible después en YouTube, en mi canal de YouTube. Si desean ver la primera parte, también ya está allá. Lo que estamos viendo aquí es que este señor Ichabod Crane llega a una granja, y en esa granja conoce a Katrina. Ahí es que ve a Katrina, y aparentemente pues Katrina le atrae, le gusta. Veo un momento. Es que la perita está aquí jugando cerca de mí. Ok, pues aparentemente se enamora de Katrina. Katrina Van Tassel. Y conoce a su papá, y esa parte que estamos viendo de los pollos, de los gansos, de los cerdos, es él imaginándose los animales que están en esa granja. Y de hecho ya él se imagina como que casado con ella, heredando esas tierras, y como que invirtiendo el dinero en más tierra y más terreno. O sea, ya se está imaginando toda esa vida con ella, y qué vamos a hacer con todo eso. Bueno, continúo. Cuando entró a la casa, la conquista de su corazón fue completa. En una de esas espaciosas casas de labranza, con tejados altos pero humildemente inclinados, construida en el estilo heredado de los primeros colonos holandeses. Los aleros bajos y salientes forman una plaza a lo largo del frente, susceptible de cerrarse con mal tiempo. Debajo de ellos colgaban mallares, arneses, diversos utensilios de labranza y redes para pescar en el río vecino. Se construyeron bancos a lo largo de los lados para el uso en verano, y una gran rueca en un extremo y una batidora en el otro, mostraban los diversos usos a los que se podía dedicar este importante pórtico. Desde esta plaza,
el asombrado Ishabud entró en el vestíbulo que formaba el centro de la mansión y el lugar de residencia habitual. Allí hileras de peltres resplandecientes dispuestas sobre una larga cómoda deslumbraban sus ojos. En un rincón había un enorme saco de lana, listo para ser hilado. En otro, una cantidad de lana de lino recién salida del telar, mazorcas de maíz de la India, y tiras de manzanas y duraznos secos colgados en alegres festones a lo largo de las paredes mezclados con la guarida de pimientos rojos. Y una puerta entreabierta le permitió echar un vistazo al mejor salón, donde las sillas con patas de garra y las mesas de caoba oscura brillaban como espejos. Los andirones con la pala y las tenazas que los acompañaban brillaban desde su escondite de copas de espárragos. Naranjas falsas y caracolas decoraban las repisas de la chimenea. Okay. Sobre él estaban suspendidos hileras de huevos de aves de varios colores. Un gran huevo de avestruz colgaba del centro de la habitación, y un armario de la esquina, debajo abierto a sabiendas, mostraba inmensos tesoros de plata vieja y porcelana bien remendada. Desde el momento en que Ishabud posó sus ojos en estas regiones de deleite, la paz de su espíritu llegó a su fin, y su único estudio fue cómo ganarse el afecto de la incomparable hija de Van Tassel. En esta empresa, sin embargo, tuvo más dificultades reales de las que generalmente le tocaban en su suerte a un caballero andante de antaño, que rara vez tenía con qué lidiar más que con gigantes encantadores, dragones de fuego y otros adversarios fáciles de conquistar, y tenía que abrirse camino a través de puertas y hierro y bronce, y muros de adamant hasta la torre del homenaje. Lo que estamos viendo aquí es que este señor aparentemente pues era agradable a las mujeres del pueblo agradable a las mujeres del pueblo de Sleepy Hollow, pero por alguna razón Katrina se le hizo difícil. Se le hizo como que difícil y parece que enamorarla o acercarse a ella. Donde estaba cerrada, donde estaba encerrada. Ok, aquí hay algo mal, porque aquí es que pusieron un punto donde me quedé y luego empieza como que ese punto no hay. Y muros de Adamant hasta la torre del homenaje, donde estaba encerrada la señora de su corazón. Todo lo cual logró con la misma facilidad que con un hombre se abriría camino hasta el centro de un pastel de Navidad. Y entonces la señora le dio la mano como algo natural. Ishabud, por el contrario, tenía que abrirse camino hasta el corazón de una coqueta rural, acosada por un laberinto de caprichos y caprichos que siempre presentaban nuevas dificultades e impedimentos, y tuvo que encontrarse con una hueste de temibles adversarios, de verdadera carne y hueso, los numerosos admiradores rústicos que acosaban todos los portales de su corazón, vigilándose unos a otros, vigilantes y furiosos, pero listos para volar en la causa común contra cualquier nuevo competidor. Esto es complejo de leer, o sea, esto la verdad, esto de vigilándose unos a otros, vigilantes y furiosos, o sea, tienen como que muchas oraciones se repiten, como que las palabras, lo hace un poquito complejo de entender y de leer. Nada furioso, listo para volar. Entre estos, el más formidable era una espada corpulenta, rugiente y retumbada, llamada Abraham, o, según la abreviatura holandesa, Bron van Bront, el héroe de la campiña, que resonaba con sus hazañas de fuerza y resistencia. Así que ya conoció a sus rivales en la competencia por el amor de Katrina. Ya eso está poniendo interesante. Era de hombros anchos y de doble articulación, con el pelo negro corto y rizado, y un semblante grosero pero no desagradable, con un aire mezclado de diversión y arrogancia. Debido a su complexión hercúlea y a sus grandes poderes de extremidades, había recibido el apodo de Bron Bones, por el que era universalmente conocido. Era famoso por su gran conocimiento y habilidad de la equitación, siendo tan diestro a caballo como Tártaro. Era el más destacado en todas las carreras y peleas de gallos, y, con el ascendiente que siempre adquiere la fuerza corporal en la vida rústica, era el árbitro de todas las disputas, dejando a un lado su sombrero y dando sus decisiones con un aire y tono que no admitía contrajuicio
ni apelación. Siempre estaba listo por una pelea o una fiesta, pero tenía más picardía que mala voluntad en su composición. Y con toda su rudeza autoritaria, había una fuerte pizca de buen humor en el fondo. Tenía 3 o 4 compañeros de bien, que lo consideraban su modelo, y a la cabeza de los cuales recorría el país asistiendo a todas las escenas de disputa o alegrías en millas a la redonda. Cuando hacía frío, se distinguía por un gorro de piel, coronado con una cola de zorro que ostentaba. Y cuando la gente de una reunión campestre divisaba a lo lejos esta conocida cresta, revoloteando entre un escuadrón de jinetes duros, siempre estaban a la espera de una borrasca. Ya, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, se veía por ahí a veces estos gorros de mapache, que tienen la colita de mapache atrás. Hace tiempo no escuchaba de eso, mano. Pero años largos. Eso cuando yo era pequeño, como para los 80 por ahí, todavía quedaban 2 o 3. No se veían mucho ya, pero quedaban 2 o 3. Al menos aquí en Puerto Rico, no sé si en Estados Unidos allá sea más común. Allá hace más frío, puede ser que sí, pero no sé. A veces se oía a su tripulación pasar corriendo por delante de las granjas a medianoche, con gritos y aullidos, como una tropa de cosacos del Don, y las viejas damas, sobresaltadas de su sueño, escuchaban un momento hasta que pasaba el travesrío apresurado, y luego exclamaban: ¡ay! Ahí van Brom Bones y su pandilla. Los vecinos lo miraban con una mezcla de asombro, admiración y buena voluntad. Y cuando ocurría alguna broma loca o pelea rústica en las cercanías, siempre negaban con la cabeza y garantizaban que Brom Bones estaba en el fondo de la cuestión. O sea, que estamos hablando de un pueblo donde hay una leyenda de un jinete sin cabeza, y estos señores, entiendo que adultos ya, se pasaban corriendo por ahí como si fueran una pandilla de gente no sé qué. No sé si iba a caballo o qué iban, parece. Creo que sí, que dijo que iban galopando por ahí, no sé. Peleando y chavando por ahí. Durante algún tiempo, este héroe Ranciola había escogido a la floreciente Katrina como objeto de sus groseras galanterías. Y aunque sus juegos amorosos eran algo así como las suaves caricias y los cariños de un oso, se susurraba que ella no desalentaba del todo sus esperanzas. Lo cierto es que sus insinuaciones fueron señales para que se reiteraran los candidatos rivales, que no sentían inclinación a cruzar un león en sus amores. Tanto que cuando su caballo fue visto atado a la empalizada de Van Tassel un domingo por la noche, señal inequívoca de que su amo estaba cortejando o, como se dice, chispeando en el interior. Todos los demás pretendientes pasaron desesperados y llevaron la guerra a otros lugares. Tal era el formidable rival que el que Ichabod Crane tenía que lidiar, y considerando todas las cosas, un hombre más robusto que él se habría rehuido de la competencia, y un hombre más sabio se habría desesperado. Tenía sin embargo una feliz mezcla de flexibilidad y perseverancia en su naturaleza. Tenía la forma y el espíritu como un gato flexible pero duro. Aunque se dobló, nunca se quebró. Y aunque se inclinaba ante la menor presión, sin embargo, en el momento en que se alejó, tirón, estaba tan erguido y llevaba la cabeza tan alta como siempre. O sea que aquí lo que estoy diciendo es que en vez de él coger miedo de este grandulón que cortejaba a Katrina, pues él seguía para adelante, él no le importaba. Haber salido al campo abiertamente contra su rival habría sido una locura, porque no era hombre de los que se desbarataban sus amores, como tampoco aquel amante tormentoso que era Aquiles. Ichabod, por lo tanto, hizo sus avances de una manera tranquila y suavemente insinuante. Al amparo de su carácter de maestro de canto, hacía frecuentes visitas a la granja. No es que tuviera nada que temer de la intromisión entrometida de los padres, que tan a menudo es una piedra de tropiezo en el camino de los amantes. Bart Van Tassel era un alma fácil e indulgente. Amaba a su hija incluso más que a su pipa. Y, como un hombre razonable y un padre excelente, le dejaba que se saliera con la suya en todo. Su notable mujercita también tenía bastante que hacer para ocuparse de las tareas domésticas y cuidar de sus aves de corral,
Porque, como ella sabiamente observó, los patos y los gansos son tonterías y hay que cuidarlos. Pero las niñas pueden cuidar de sí mismas. Así, mientras la tareada dama se paseaba por la casa o manejaba su rueca en un extremo de la plaza, el honrado Bart se sentaba a fumar su pipa de la noche en el otro. Su pipa de la noche en el otro, observando las hazañas de un pequeño guerrero de madera que, armado con una espada en cada mano, luchaba valientemente contra el viento y el pináculo del granero. Mientras tanto, Isabel continuaba su traje con la hija a la orilla del manantial, bajo el gran olmo, o paseaba en el crepúsculo, esa hora tan favorable de la elocuencia del amante. Ya vemos que Isabel, para acercarse a Katrina, empezó como que a darle clases de canto. Y parece que los padres no eran como que me desconfiados, no le ponían como que mucho límite a la nena. Así que la nena al fin y al cabo hacía lo que daba la gana. Profesor no tiene acento, solo sé si es profesor o profesor. Profesor debe ser profesor. Profesor no saber cómo se cortejan y se conquistan los corazones de las mujeres. Para mí siempre han sido motivo de enigma y admiración. Profesor, sí, está hablando el narrador de sí mismo. Profesor no saber cómo se cortejan y se conquistan los corazones de las mujeres. Para mí siempre han sido motivo de enigma y admiración. Algunos parecen tener un solo punto vulnerable o puerta de acceso, mientras que otros tienen 1000 avenidas y pueden ser capturados de 1000 maneras diferentes. Es un gran triunfo de la habilidad ganar lo primero, pero una prueba aún mayor de generalato mantener la posesión de lo segundo, porque el hombre debe luchar por su fortaleza en cada puerta y ventana. Por lo tanto, el que gana 1000 corazones comunes tiene derecho a algún renombre, pero el que mantiene un dominio indiscutible sobre el corazón de una coqueta es realmente un héroe. Lo cierto es que este no fue el caso del temible Brom Bones, y desde el momento en que Isabel Crane hizo sus avances, los intereses del primero evidentemente declinaron. Ya no se veía su caballo atado a las empalizadas los domingos por la noche, y gradualmente suspiró una disputa mortal entre él y su preceptor de Sleepy Hollow. Entonces declinaron. Mira, le ganó la chamaca. O sea, aparentemente la muchacha parece que dejó de hacerle caso a Brom Bones y dejó de cortejarla. Nada, mi gente, vamos a hablar hasta aquí esta noche. Esto es La Leyenda de Sleepy Hollow, la segunda parte. Que tengan buenas noches y nos vemos el miércoles que viene en Gothic Alley.